Entonces, tenemos un video previo de revisión. ¿Cómo les fue con la revisión del video? Quisiéramos saber su opinión al respecto. ¿Hubo oportunidad de revisarlo? Les mandamos algo de información escrita preliminarmente. Y bueno, reencuadrando para que entremos a la revisión sobre todo de sus proyectos, porque creo que es una buena oportunidad justamente para ubicar la relevancia de este modelo. Son 4 los fundamentales y la idea de este diplomado es que al término tengamos ya una idea clara, primero partiendo del diseño arquitectónico, pues en saber qué dirección le vamos a dar, si es de causalidad, bueno, si es de estudio de proceso, pero bueno, hablando de los de causalidad, si vamos de la causa al efecto, del efecto a la causa en un sentido retrospectivo y observacional, o de la intervención, ¿no? Es decir, si es experimental. Ya se platicó con el doctor Moreno el asunto de los ensayos clínicos y bueno, siendo realistas, lo robusto y lo complicado que es llevar un ensayo clínico no tendría que ser a priori el propósito de uno de los proyectos que uno plantea para el diplomado o la maestría. Sin embargo, conocer la complejidad a la que uno puede llegar para definir una causalidad con el mejor grado de control, pues es el ensayo clínico. Ahorita estamos más o menos en el otro extremo del modo de analizar la información clínica, que es a través de las encuestas transversales, donde nuestra tarea es observar fundamentalmente. Y bueno, asentar aquí este detalle de que la temporalidad o el momento de recabar la información en las encuestas transversales siempre es retrolectiva, dado que el fenómeno ha sucedido ya, ¿no? Y como tenemos que buscar a sujetos enfermos o expuestos a algún factor, bueno, ese fenómeno tuvo que haber sucedido ya, como para que el recuento de esos sujetos con esas características nos permita hacer cierto grado de inferencias que no son de un grado o de un nivel causal, sin embargo son el preámbulo, ¿no? Es decir, como lo explicábamos en el video, el hallar o describir o identificar elementos asociados en un panorama que congela el tiempo en la historia natural de la enfermedad, pues nos permite justamente a fuerza de estar repitiendo la observación, la fotografía clínica de un paciente, de un conjunto de pacientes, es que uno alcanza a notar en el panorama elementos recurrentes que son muy vistosos o que son incluso sutiles, pero que bueno, justamente de eso va una encuesta transversal, ¿no? De repetir el número de fotografías en sujetos similares para mirar si ciertas características prevalecen y entonces adquieren un grado o una consistencia que permita asociarlas eh, a la presencia de algún desenlace en particular. Esto que estoy desplegando, pues es la presentación del video que ya les compartimos y es nada más como para recapitular, ¿no? El punto en el que estamos. Recordemos también, voy a regresar rápidamente, que la revisión detallada, la clase de seminario para casos y controles está pendiente por el ajuste que tuvimos en las fechas, está pendiente y es con la doctora Roy, en donde daremos también la oportunidad de repasar o revisar los conceptos acerca de el tipo de medidas de asociación que uno puede encontrar en los estudios observacionales, ¿no? Desde la incidencia, la prevalencia, como elementos descriptivos, hasta los inferenciales, ¿no? Como las razones de prevalencia,
precisamente, o las razones de momios o de probabilidad, es decir, jugar con los números que podríamos observar a lo largo del tiempo, o en sentido retrospectivo, o en una fotografía del fenómeno clínico. Recordar que en la estructura de un intento explicativo de cualquier fenómeno fisiopatológico, de cualquier fenómeno incluso ecológico, pues tenemos que tomar un elemento representativo, y bueno, a propósito de esto es que habrá una clase en particular, primero a propósito del cálculo del tamaño muestral en cuanto a que este sea representativo, por un lado en cuanto a su tamaño, pero por otro lado, en cuanto a que no exista un sesgo para seleccionar a sujetos muy enfermos o menos expuestos, etcétera. Entonces, allí se habla del muestreo probabilístico, ¿no? Y que es un poco la insistencia que se quiere hacer en cuanto a que los muestreos llamados por conveniencia confunden y pueden generar ideaciones, asociaciones espurias o falacias, ¿no? Que a veces involuntariamente cometemos al querer estudiar a una población cuya demarcación no depende necesariamente de la población en sí o de incluso el grado de exposición, sino del hecho de que lleguen a un consultorio en específico, a un turno en específico, a un servicio, y eso lo llegamos a perder de vista y van de alguna forma decantando o sesgando al conjunto de sujetos que queremos estudiar. Entonces es cosa de no perder de vista esto, tanto en estudios observacionales como en los experimentales. De allí se desprende justo el hecho de que a veces pareciera cómodo estudiar a un grupo de sujetos, de un consultorio, de un turno o en específico, pero que al final las inferencias o incluso las descripciones que podamos hacer, pues se limitan a esa población, ¿no? Entonces pierde un sentido de traspolación o la posibilidad de que uno pueda decir la prevalencia de este factor de riesgo, la prevalencia de exposición a órganos fosforados, la prevalencia de exposición a pesticidas en esta población muy particular es de tanto, y pues se asoció a la presencia de células anormales o de leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí el llamado es a que no perdamos de vista la representatividad del grupo que queramos estudiar. Por otro lado, también, si esa es nuestra población de interés, bueno, y en ella queremos aplicar, bueno, uno tiene que ser también realista en cuanto a que la población que quiere estudiar para explicar un fenómeno, tomar una mejor decisión, pues tendrá que ser esa. Ya para hacer alguna traspolación o que alguien pueda tomar nuestra información para hacer alguna traspolación, pues tendrá que ser una limitante que como investigador uno ponga, ¿no? Es decir, los resultados que presento son resultados del análisis de una población con estas características, ¿no? Con esta demarcación geográfica, pues porque así es como fue posible hacer el estudio. Y bueno, avanzamos un poco. Este es el modo el modo gráfico, ¿no? De representar esto que decíamos, que en una visión, si hacemos el símil de una placa antero-posterior, bueno, en una incidencia o en una perspectiva frontal ante el fenómeno, una perspectiva de la foto clínica o del mosaico clínico, no es tan simple definir el orden en el que los sujetos están antepuestos o no. Decíamos en la fotografía, no se sabe si el sujeto va o viene o se detuvo o cuánto tiempo ha pasado ahí. Simplemente la fotografía que se tomó permite identificar que están presentes ciertos elementos, tanto factores de riesgo para su exposición como condiciones de susceptibilidad de los sujetos a estudiar, como número o prevalencia o frecuencia con la que los desenlaces puedan ser observados. Y aunque uno podría, esto es
más o menos tratar de demostrar que el orden de los elementos no se puede apreciar, su dinámica o su interacción no se puede apreciar en una fotografía, pero que al final el que podamos contemplar en todo su esplendor una toma fotográfica, pues nos permite hacer no solo una descripción, decíamos, ¿no? Sino un análisis de que un número repetido de fotografías de esa población enferma de lupus que presenta ciertas características o que presenta ciertos desenlaces en un corto tiempo, en un mayor tiempo, puedan ser incluidos en una fotografía. Es lo que se pretende con el estudio transversal. Y justo ahorita vamos a los ejemplos en los que si le damos el lugar debido en el proceso de desarrollo de un proyecto de investigación a los estudios transversales, prácticamente todos aquellos que llegan a un nivel experimental o a un nivel observacional de largo plazo, como las cohortes o incluso ciertos tipos de casos y controles que se anidan en una cohorte retrospectiva, tienen como un elemento preliminar un estudio de prevalencia, ¿no? O sea, tienen elementos transversales, porque forman parte de los objetivos secundarios o de los objetivos intermediarios para poder alcanzar el objetivo principal. No perder de vista este conjunto de sesgos que también ya en el video y en los documentos que les compartimos se explican, y pues nada más retomar lo que decíamos, ¿no? Que tanto por parte del investigador como por parte de los sujetos que se encuestan o que se entrevistan, dado que es algo observacional, no hay una intervención, puede existir este tipo de errores, tanto interpretativos como de ejecución, ¿no? El acto de responder a alguna encuesta. Y pues justo a propósito de esto, hemos visto cómo tiene uno que saber exactamente qué preguntar y desarrollar los instrumentos que permitan sustraer la información de la manera más nítida o menos modificada, de la manera que aplicar una y otra vez un instrumento pues nos permita en los sujetos similares obtener la información de la manera más natural posible, ¿no? Menos filtrada por los sesgos de cortesía y de recuerdo. Llegamos al punto en el que los elementos que nos permiten ya describir a la población que decidimos estudiar analizando esa fotografía, tienen que ser analizados, ¿no? Tenemos que buscar la relación. Y pues los elementos que vamos a relacionar son fundamentalmente prevalencia, no solo entendido como prevalencia al porcentaje o proporción de los sujetos afectados por una enfermedad o una condición, pero también a su vez esa prevalencia está compuesta por la prevalencia de uno o varios factores que puedan ser de interés. Esto se llama la prevalencia de cierto factor de riesgo, ¿no? O sea, la proporción de sujetos expuestos. Y entonces esta tablita de 2x2 nos permite identificar, supongamos, el típico ejemplo del cáncer pulmonar y la exposición a tabaco, pero sabemos que no hay un fenómeno unicausal y que otros elementos como la exposición a humos, fallas metabólicas, antecedente familiar de cáncer, edades y todos estos factores podrían ser analizados como un elemento que prevalece sobre la exposición, exponiéndolo o diferenciándolo de estar expuesto o no expuesto, y contrastarlo con la proporción que presentó el desenlace. Así es como se analiza la información en un estudio transversal, y como les decía, es casi siempre el paso preliminar a decir,
Ok, si mi intención es identificar en largo plazo la incidencia, hablando de que incidencia está aplicado para estudios longitudinales, no para transversales. La incidencia de fracturas de cadera en personas de tal grupo etario, bueno, primero tendría que establecer la prevalencia de personas en ese grupo etario o la prevalencia de condiciones de fragilidad según cierta prueba clínica. Es decir, hay elementos de prevalencia o fotografías que tenemos que describir de nuestra población para integrarla o que sea parte de la demarcación diagnóstica o de la integración de un estado basal sólido que a lo largo del tiempo pues ya nos permite hacer otras inferencias longitudinales. Incluso te da el ejemplo y también lo escribimos en el video, ¿no? De estas fotografías múltiples, o sea, hacer una secuencia de fotografías eh, puede terminar permitiéndonos sí trazar una especie de película, ¿no? La variación de un fenómeno a lo largo del tiempo, la secuencia de varios transversales en distintos momentos de la historia natural de una enfermedad podría terminar explicando eh, con cierto detalle el comportamiento de una cohorte, por ejemplo, ¿no? Vamos claros con los términos hasta este punto, que es básicamente un repaso del video. Si alguien pudiera manifestarse. Voy a pausarla. Dos cosas, si vamos claros, si alguien pudiera manifestarse, súper. Sí. Y el otro detalle, si es algo estridente mi ambiente, nada más quisiera que, se supone que tengo aquí cierto elemento para aislar el ruido ambiental, pero si es intenso para que me lo hagan saber, trate yo de regularlo. Voy a cerrar por el audio. Entonces, de los que estamos ahora, alguien que quiera levantar la mano para revisar su proyecto, tratar de darle el enfoque transversal si es que no lo tiene así, para que veamos con qué elementos tenemos que ajustar, o pasamos directo, porque hubo unos compañeros que manifestaron su inquietud de que pudiéramos valorar sus tareas. ¿Cómo ven? ¿Listos para los ejemplos? ¿Alguien quiere de una vez mostrarnos su diseño arquitectónico? Yo creo que esa es digamos que la plantilla general, ¿no? Desde la cual podemos mutar a cualquiera de los 4 modelos metodológicos que se tienen que revisar en total. Listo. Vamos aquí. Este es uno de los ejemplos que se han entregado en las aulas y vamos a apoyarnos con Zaire Pérez, está por allí, que pueda acceder a su micrófono.
para que nos diga qué es lo que observa en este planteamiento de diseño arquitectónico y cómo podríamos identificar los elementos de un estudio que fuera así transversal, o sea, qué elementos necesitamos. Doctora Zaire o doctora Jessie, que son las últimas dos en la lista. ¿Alguien quiere pronunciarse? Hola, doctor. Hola, hola. Yo quisiera participar. Adelante. Por ejemplo, en la diapositiva que nos está observando con respecto a el modelo metodológico, bueno, nada más podríamos, pues sí, enjuiciar lo que sería el sesgo de selección, porque nos marca aquí la demarcación diagnóstica, con que vamos a tomar en cuenta a los pacientes mayores de 60 años con síntomas persistentes de COVID, sin importar el sexo. Pacientes que acudan a la consulta externa de medicina familiar, y en la estratificación pues van a utilizar algunos instrumentos, el índice de CATS, la escala de Lawton y Brody, y edad y comorbilidades. Entonces aquí solamente podríamos identificar características en el sesgo de selección. ¿Por qué lo ubica como un sesgo? Ah, bueno, no. Bueno, entendiendo que, bueno, nos da las características de la selección de la población. Perdón, no era identificar el sesgo de selección, sino que, bueno, más allá de el desenlace que también lo identifica como un envejecimiento saludable, porque, bueno, esos instrumentos de estratificación nos ayudan a identificar, pues, la funcionalidad, ¿no?, que se lleva a cabo del paciente en su entorno. Ok. Uh-huh. Si Aquí, por ejemplo, dibujamos en nuestra mente el enfoque transversal que representa un modelo así de encuesta transversal, decíamos, un estudio transversal no tiene una direccionalidad en cuanto a que pueda ser estrictamente causal, ¿no? Nos permite alcanzar un nivel inferencial, sí, pero de tipo asociación, o sea, que un factor o una característica esté presente en suficiente proporción, el número repetido de veces suficiente como para suponer que hay algún grado de asociación, ¿no? Y que ese factor dentro de un modelo de multicausalidad puede ser una causa necesaria o suficiente o componente nada más. ¿Sí recuerdan esos elementos del modelo de causalidad? sí. Entonces, un transversal prácticamente nos permitiría identificar esos elementos. Así que, les decía hace rato, un transversal podría ser un elemento descriptivo o inferencial que casi siempre puede encontrarse alojado en, en el estado basal. Y ubicamos, tomando en cuenta este mismo ejemplo pues entiendo que quien nos mandó el ejemplo lo propone como un estudio de cohortes, en donde a lo largo del tiempo valorará repetidas ocasiones a sujetos con apoyo social y a sujetos sin apoyo social y cómo van, eh, pues, no sé, alcanzando ciertos puntajes con estos elementos, ¿no? La verdad es que a como diseño arquitectónico le faltan muchos elementos. Y bueno, habría que analizarlo desde esa perspectiva, pero tratando de tomar esto como un ejemplo de cómo convertimos esta idea en un modelo transversal, pues es primero pues sacarnos
de la mente la idea de que una encuesta transversal va a determinar causalidad. Sin embargo, puede ser de los elementos de análisis que estén dentro del estado basal, como para darnos el dato de saque, el dato de arranque, para ahora sí, con ciertas características y ciertos números de prevalencia en una población, ciertas características de prevalencia de los factores a los que está expuesto ciertos factores biológicos propios del sujeto que forman parte de sus criterios de selección, parte de su demarcación diagnóstica, nos permitirán consolidar esa población para hacerles un seguimiento en una cohorte. Es un poco mi idea de dejarles el que no es que sean estudios de baja calidad metodológica, sino que son más bien estudios que son parte fundamental para saber el tamaño de los problemas, el tamaño de las exposiciones a ciertos factores, y de allí a partir en una idea más compleja en la causalidad para hacer estudios longitudinales. Entonces, en la demarcación diagnóstica, por ejemplo, nos enlista aquí pacientes mayores de 60 años con síntomas. Es decir, un objetivo, si el objetivo principal de este trabajo fuera identificar, no sé si los factores relacionados o identificar la magnitud o los elementos que permiten integrar un envejecimiento saludable contra los que no, o el efecto del apoyo social en la incidencia de casos con envejecimiento saludable contra los que no, suponiendo que ese sea el planteamiento general, nos tendríamos que ir a los elementos de objetivos intermediarios o secundarios, en donde tendríamos que saber cuál es la prevalencia de la población mayor a 60 años atendida en cierta demarcación. Y para saber de la prevalencia, pues tenemos que echar a andar ciertos instrumentos, y eso en sí, ese es el momento transversal de un proyecto que podría presentarse como longitudinal. Estoy siendo claro en esta parte del lugar que tienen los transversales. Si los queremos, digamos, insertar o si les queremos dar su justo lugar para un estudio más complejo, ¿no? Muchas veces nos quedamos solo en eso. De hecho, pues yo no sé si sea la experiencia que tienen, pero muchos de los trabajos que se hacen en las residencias, de los trabajos de investigación o las tesis de residentes, suelen ser así, trabajos de corte descriptivo o apenas inferencial, pero de eso, de un momento en la vida de una población en particular o de un conjunto de casos clínicos. Son fotografías, ¿no? Que nada más se quedan allí y que no permiten ir a un grado de inferencia causal, pero que al final pues son el pie de un conocimiento que después ya no se desarrolla. Igual, la prevalencia, por ejemplo, la prevalencia de sujetos con la enfermedad por coronavirus del 2019, la prevalencia de la COVID en población mayor a 60, es lo mismo. O sea, identificar esos elementos pues implica lo mismo, organizarlos en un conjunto de sujetos acotados en esa edad, con ciertas características, digamos por sexo, por servicio al que pertenecen, y que estén expuestos o no, y si desarrollaron o no la enfermedad. Entonces, ese es un ejercicio que se tendría que hacer para identificar la prevalencia de la enfermedad COVID-19 en ese grupo, para que sea un elemento de selección de esa población que después permita ya seguir a ese conjunto de sujetos en una intención longitudinal. Digo, así es como alcanzo a redimensionar este ejemplo que nos envían a una de las aulas. Y bueno, también sirve un poco para hacer la crítica grupal a estas alturas. Creo que sí, quizá tengamos que buscar como algún punto de
de repaso, por eso también las clases pueden servir, las clases grabadas, sobre el despliegue general de un diseño arquitectónico, que va, si bien los elementos esenciales son el estado basal, la maniobra y el desenlace en una idea general de un estudio de causalidad, la demarcación diagnóstica, la estratificación pronóstica, las características de la maniobra, las maniobras periféricas y en el desenlace justamente el decir o caracterizar al desenlace como positivo o negativo dependiendo de qué elementos muestre, son los elementos completos de un diseño arquitectónico, ¿no? Y pues como han visto en las clases anteriores, pues partiendo de esta plantilla general, ya uno puede cambiar la direccionalidad, disgregar a los grupos, a comparar entre expuestos y no expuestos, o entre maniobra aplicada o no aplicada, etcétera. Pero bueno, este era uno de los ejemplos. Vamos a desplegar el otro si todavía no se anima alguien más a compartir su diseño arquitectónico. Yo creo que es como que el mejor momento, ¿no? Como para que podamos, más que despedazar, desmenuzar la idea que hasta estas alturas han podido tener acerca de las ideas que han podido tener acerca de el, primero el diseño arquitectónico y segundo, cómo ir trazando el modelo metodológico. Aquí tengo la segunda tarea. Mientras tanto, por favor, doctora Paola levantó la mano. Sí, Adelante, doctor. bienvenida. Pues le comparto la pantalla donde está mi diseño o cómo Ah, le sí, hago. por supuesto. Súper. A ver, un momento. Ah, compartir. Listo, ahora todos pueden compartir, solo que uno por uno. Ahí está. Ahí ve mi diseño. Lo vemos, sí. Sí. Ok. Pues yo quiero, inicialmente sí pensé en un estudio descriptivo en el sentido de que en el hospital donde estoy, pues no tenemos esa prevalencia ni la incidencia de las peritonitis en el hospital. Pero cuando ya empezaron a decirnos, ustedes como maestros, de que querían algo más de asociación, entonces dije, mi problema, la verdad, que enfrento es porque los pacientes en mi hospital específicamente, no sé cómo están los demás, tienen una gran cantidad de cambios de modalidad a hemodiálisis. Entonces dije, pienso que una de las causas más frecuentes en el hospital de los pacientes que van a cambiarse a hemodiálisis es precisamente la peritonitis, la infección del catéter Tenkov de diálisis. Entonces, pienso que es un estudio de corte porque los voy a seguir en el tiempo. Aquellos pacientes que hacen peritonitis, los voy a seguir en el punto de que algunos van a tener que cambiarse a hemodiálisis y otros, pues no. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, claro. Claro, claro. Entonces, Adelante. entonces yo pienso que mi estado basal va a ser aquellos pacientes que tengan mayores de 18 años, que sean ingresados al hospital de segundo nivel y con diagnóstico clínico o bioquímico de peritonitis. Y les voy a unos pacientes que no son valorados inmediatamente por un nefrólogo, pues reciben tratamiento empírico. Y los otros pacientes sí reciben tratamiento ya dirigido porque tenemos un cultivo y nos basamos en las guías para dar como un tratamiento. Entonces quiero ver de esos dos grupos de pacientes, qué cantidad de pacientes se cambian más a hemodiálisis. En realidad, hablando de estudios transversales, yo creo que sí se podría sacar la prevalencia de la peritonitis en ese hospital y ese sería como, y tal vez los factores de riesgo en ese hospital de peritonitis. Claro, claro, porque, bueno, hay muchos elementos que pudiéramos comentar. El grupo, alguien del grupo que alcance a mirar si esto tiene que ser planteado como una corte, o que ya se revisó cortes, o darle el enfoque transversal que ya empezó a hacerlo ahorita, ¿no? En automático, en cuanto a que
un primer ejercicio de determinar la prevalencia es definitivo que hay que hacerlo, ¿no? Porque ni siquiera está establecido. Exacto. Y eso nos permitirá definir la magnitud de un problema y además la magnitud con la que los sujetos que desarrollan ese desenlace están o no expuestos a. Digo, ahora mismo que nos lo platicó, identifico elementos que pueden ser exposiciones como factores de riesgo más que como maniobras terapéuticas, ¿no? Porque se ve muy desigual esto de empírico contra dirigido. Entonces, no sé qué opine alguien más del grupo, que algún quirúrgico o algún nefrólogo que quiera enriquecer esto. Mm. Y hablamos, doctora Paola, de esta instantánea que uno tomaría. ¿Qué tipo de instantánea tomaría en los pacientes con peritonitis? Es decir, cuando llegan y se les define como peritonitis, cuando están recibiendo el tratamiento con peritonitis o cuando han decidido cambiar la modalidad del De tratamiento. No, o de sería, diálisis. si tomo en cuenta el problema real, yo creo que la instantánea sería en pacientes que llegan y ya tenemos un estudio que dice que hay infección, es decir, ya sea un citológico o un cultivo. Esa Ok. sería mi instantánea. Aún no se decantan por cambiar o no su modalidad, Exacto, porque no se sabe cómo van a evolucionar. Y hay exacto. incertidumbre en eso, es decir, no se sabe realmente cómo van a evolucionar o se sabe de antemano que los expuestos a un tratamiento empírico tendrán una peor evolución que aquellos con un tratamiento dirigido. Suena como obvio, ¿no? Pero no lo sé. Díganos. En realidad, sí les debe ir mejor a los pacientes con tratamiento dirigido. La problemática es que no siempre tenemos cultivos a la mano. O sea, no siempre tenemos cultivos y aunque tengamos el cultivo, no nos determinan realmente el tipo de bacteria como tal. Nos pueden decir cocos positivos o bacilos que no se pueden identificar por el aparato del hospital específicamente. Y entonces yo creo que ahí, en esos que quedan como duda de si tiene una u otra bacteria, son los que les da un poco peor. Claro, y aquí hay algo muy importante. Nos está hablando de casos que ya sucedieron, ¿no? Y en los que en todo momento hay información en el expediente disponible para saber cómo llegaron, qué elementos diagnósticos para peritonitis tenían y pues cuál fue el tratamiento que decidieron, ¿no? Porque no hubo o sí hubo recursos microbiológicos y de todas maneras se asignaron eh, a tratamiento empírico o a dirigido. O sea, todo eso ya se decidió, ya sucedió y ya hubo desenlaces incluso, ¿no? O sea, usted ahora en retrospectiva puede ir a los expedientes de esos sujetos de los que nos habla y ya puede hacer este trazado, es decir, ya sabe, ya podríamos saber quién cambió de modalidad y revisando su expediente, si tiene tratamientos antibióticos empíricos, si tuvo ciertos criterios diagnósticos. Ya hay Sí, casos que existieron. sí, de hecho, empecé, Todos. como vi la problema, perdón, doctor, a ver, escucho. Sí, sí, adelante. Como, como vi la problemática de la cantidad de pacientes que tenía que pasar hemodiálisis, empecé a hacer como un censo, un registro de pacientes que llegaban conmigo, porque no todos los peritonitis se hospitalizan, solamente los que tienen mucho dolor o los que son repetitivas las peritonitis o así. Hay como criterio siempre de que ingresa un paciente a hospitalización. Entonces empecé a hacer como un registro de pacientes y ya llevo como 160 pacientes que he captado en 2 años y no todos obviamente pasan a hemodiálisis, pero algunos quedan con, como disfuncional su peritoneo, entonces en algún momento futuro vuelven a regresar y se cambia la modalidad a hemodiálisis. Entonces, sí los estoy como captando a los pacientes, lo estoy tratando de analizar qué es lo que tienen en común o algo así, y
y lo sigo en el tiempo, pues lo estoy siguiendo. Yo creo que podría ser como retro y prospectivo a la vez, no sé, a mi perspectivo pienso yo. Aunque aquí hay varios elementos justamente de prevalencia que podrían responderse, ¿no? Porque si ya hay desenlaces que sucedieron y si en todos esos desenlaces está indefinido o no es a priori visible que se desenlazaron cambiando de modalidad o permaneciendo en la modalidad, pero sí se puede ver el número de peritonitis que tuvieron en X tiempo o el tipo de tratamiento que recibieron o si se hospitalizaron o no. Todos esos pueden ser factores asociados, ¿no? A un desenlace que ya se ha presentado, que es cambiar o no de modalidad. Que habría que preguntarse si ese es el desenlace que se quiere estudiar, pero digamos, trasladando toda esta idea que también podría ser una cohorte, aunque desde el punto de vista ético, justamente, podría uno decir, bueno, no es como muy ético a sabiendas de que un tratamiento empírico no ofrece superioridad contra uno dirigido, no es como que le digan, pues está bien, investigador, a dos grupos, ¿no? A uno no les des mucha seriedad a lo microbiológico y a otros sí, aunque dice, usted podría decir, pues es que es lo que sucede, ¿no? Bueno, pues lo que sucede porque es el proceso asistencial, Exacto. desafortunadamente, pero no en un proyecto de investigación como de que pues yo solo voy a observar lo que hagan, ¿no? Eh, porque aunque es observacional y no tiene uno que pretender controlar una maniobra, pues sí tiene que buscar un sentido de justicia en aquellos observados. Ah, Eh, ok, sí. Y Sí, bueno, porque realmente, ahí hay un error de implementación definitivamente y no sería tarea de un investigador decir, pues es obvio que les iba a ir mucho peor a los empíricos que a los dirigidos. ok. Solo que entiendo que su planteamiento es, probablemente no sea el empírico dirigido el único elemento que provoca que cambien su, su modalidad, ¿no? Probablemente hay otros elementos como el tiempo de enfermedad, como am, alguna condición metabólica. Es decir, como pregunta es, ¿qué factores se asocian al hecho de que cuando les tomo la foto, el día que cambian de modalidad o no cambian, el día que se define esa cuestión, qué elementos en esa fotografía eran los más prevalentes o los más visibles? Digo, así es como se tendría que plantear esto desde una perspectiva así, solo transversal. Pero mi opinión es que para que este fenómeno cobre relevancia siendo planteado como un transversal, tendríamos que posicionarnos en el momento en el que se decide si permanece o cambia. Para que decíamos, como ya sucedió el desenlace, ahora sí, le tomo la foto y veo qué es lo que había alrededor de esa decisión de permanecer o cambiar, incluido el hecho de que, pues sí, recibió más empíricos, o recibió más días o menos días de antibiótico, o no lo sé, cambiaron 3 veces catéter, no lo sé, pero es juntar todos esos elementos y mirar como estos esquemas modernos que se hacen, esos esquemas que se hacen de los tamaños de los factores adquieren una, yo creo que sí los han visto, digamos, está el desenlace y alrededor de ellos hay distintas burbujitas de distintas magnitudes, ¿no? Y las más grandes son las que tienen más peso. Las pequeñitas pues son casi irrelevantes, pero están presentes ahí en la mayoría de los casos. Eh, así es como se conformaría una visión transversal de un fenómeno como este, de la peritonitis y su impacto en el cambio de modalidad de diálisis, ¿no? Es decir, la peritonitis y lo que hay alrededor de esta. ¿Sí me explico, doctora?
Sí, doctor, como transversal sí lo logro entender, pero si yo quiero Exacto, hacer una corte de pacientes, tendría que buscar como qué factor hace que el paciente, digamos, no responda al tratamiento de la peritonitis y que eso lleve al cambio de modalidad. O sea, tengo que como más, ya entendí, o sea, entiendo muy bien que, y tiene razón, la verdad, que no sería tan ético nada más dejar ver a un grupo de pacientes, verlos en tratamiento antibiótico empírico contra uno dirigido, ¿verdad? Sí, sí entiendo eso de que tal vez sí está no tan ético, así pero es. entonces sí tengo que buscar como, digamos, otro factor que sea como el detonante o la causa principal de la peritonitis, que yo pienso que gran parte puede ser el colapso del cuidador, que es el que dializa al paciente, alguna técnica, una falla en la técnica de este cuidador como causa de peritonitis frecuente. Tal vez por ahí pienso, Claro, tal vez alguna, así, buscar como ya más dirigido, ¿no? Pienso, para no meterlo de tratamiento. Tiene mucha razón, la verdad no me había fijado claro. en, en esa cuestión. Y no se trata también como decir de que, bueno, para no armar controversia, tápale para no verle, ¿no? Es decir, si hay un defecto de implementación en ese proceso, no tiene que dejarse velado. Por otro lado, entender aquí que al plantear un proyecto de investigación, más allá de los defectos que pueda tener el proceso asistencial, tocó un punto muy relevante, doctora, que en el estado basal que alcancemos a modificar es importante. Y, por ejemplo, voltear a ver al cuidador es algo que casi no se hace. Y esto que acaba de decir sobre que el cuidador es esencial en el apego a las maniobras de cuidado del catéter, bueno, ni fue el catéter, ni fue la enfermera de diálisis, ni fue el paciente mismo, sino el cuidador, ¿no? Y esto, a lo largo del tiempo, la incidencia del desapego por, por este desgaste del cuidador. Y habrá que buscar las herramientas para saber cómo observarlo sin interferirlo, porque esto sería un observacional, ¿no? Entonces, justo, digo, ahorita saliéndonos un poco de la intención de transversalizar su idea, pues sí, planteado como una cohorte, o sea, como un fenómeno de seguimiento repetido de los cuidadores y de las situaciones que los llevan o no a desapegarse, a fundirse, a quemarse, y que como desenlace se tenga, pues sí, un mayor número de peritonitis probablemente o disfunción del catéter, a lo mejor ni siquiera por peritonitis, ¿no? Sino por otras causas, arrancamiento, no lo sé. Eh, pero bueno, entendiendo su replanteamiento, ¿no? En un paralelo a lo que es la peritonitis y su tratamiento en sí, que a veces se escapan de las manos de uno en cuanto a que pues, se tengan todos los elementos, ¿no? Pero, ¿qué otros elementos alrededor del proceso de diálisis podría uno alcanzar a modificar, como lo son el procurar al cuidador para que no sea un factor que ya demostró usted con su estudio que sí es un factor preponderante en el riesgo de disfunción del sistema este, ay, se me fue la onda, del sistema de filtrado Bien, claro. peritoneal, de Mm. diálisis peritoneal, para llevarlo a una inminente necesidad de cambio de modalidad, ¿no? Que por lo visto no es siempre como muy venturoso el que se le tenga que cambiar por eventos adversos o por disfunción peritoneal a otra modalidad. Bueno, alcancé a entender su planteamiento. Espero que haya servido este comentario. Sí, doctor, muchas gracias. Al contrario, doctora Paula, hay otras tres manos levantadas. Doctora Paola, voy a bajar su mano. Alfredo y Carlos, adelante Alfredo, por favor. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar del planteamiento que explicaba la doctora.
Comentó usted que no sería ético darle a un grupo la dosis de antibiótico empírico. Sin embargo, con miras a tratar de defender nuestro estudio, nuestro diseño arquitectónico, con miras a la maestría, ¿cómo sería el planteamiento? Puesto que entiendo que a quien le dieron el tratamiento empírico no fue por decisión propia, sino por quizá características de la institución en la que cada uno nos encontramos. Es decir, en mi institución a los que les damos tratamiento empírico es porque por alguna causa ajena a mí no tenemos un resultado de cultivo, porque no se Exacto. tomó, porque salió negativo, porque nunca creció nada, porque estuvo mal tomado, porque normalmente le inician antibiótico desde antes. Entonces, yo no estaría decidiendo yo no estaría decidiendo dos grupos, el que sí le doy el tratamiento dirigido de acuerdo a antibiograma y al que le doy el empírico. Las situaciones con las que llega el paciente hacia mí hacen que se preseleccionan, pues yo no los Exacto, se divido. autoasignaron, ¿no? Sí, y Ajá, exacto, en una perspectiva retrospectiva, por ejemplo, una cohorte retrospectiva, que es un poco lo que se planteaba al principio, justo eso, ¿no? Decíamos, si es una cohorte prospectiva, no puede uno pretender que va a haber un tratamiento en desventaja como proyecto de investigación, más allá de que sea la realidad asistencial, ¿no? No podría uno decir, voy a ver a quién le va peor, porque es una obviedad que le irá peor, a menos que en verdad exista incertidumbre, ¿no? De que, pues, ¿qué ajá, creen? La exacto. verdad es que no es que el que sean empíricos no significa que sean malos tratamientos, sino se basan justamente en un conocimiento preliminar de la microbiología y tienen una alta probabilidad de cobertura. Ok, está bien. Si fuera prospectivo y se plantea así, digo, parece que entonces no hay una amenaza a la seguridad y a la justicia como elementos éticos para incluir sujetos y observarlos, porque en efecto no va a ser algo que el investigador decida. Y también en sentido retrospectivo, una cohorte retrospectiva que analice la evolución de las peritonitis, incluidas las distintas modalidades de tratamientos a los que fueron expuestos los pacientes, y si cirugía o no, y si posquirúrgico complicado o no, y si, no sé, cierto tipo de soluciones durante la asepsia prequirúrgica, por inventar factores, ¿no? Que puedan de alguna forma interferir o facilitar una mejor resolución de la peritonitis o su complicación y su paso a cambio de modalidad. Es decir, en ese sentido, podría uno justificar los pacientes en efecto se autoasignan y yo estoy solo mirando en retrospectiva, tratando de reconstruir desde las posibles causas hasta el efecto, sería el cambio de modalidad. O en Sí, sentido prospectivo, justamente decir, ¿no? Que o sea, es observar los patrones de intervención, pero ninguna de las maniobras que yo voy a observar podría solo contemplarlas a sabiendas, a priori, de que hay desventaja. No podría plantearse como pues, darles penicilina o no para la sífilis, ¿no? claro. Justamente ese es como el ejemplo. Así que si hay argumentos que expliquen que no son maniobras que dejan en desventaja a los observados, eh, tiene pues todas las credenciales, por decirlo, ¿no? Ok, Fui claro doctor. con la respuesta, doctor. Sí, sí, muchas gracias. No, al contrario. Y teníamos también, más, ¿no? Doctor Carlos, por favor. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué Quiero tal? compartir lo que es mi diseño arquitectónico. Eh, Adelante, a ver si puedo, por favor, cómo sí. cómo comparto. Ya está en el panel de abajo, en Ujú. la flechita verde de Share Screen, ya está habilitado que cualquiera puede compartir. Ya estoy compartiendo la pantalla. Exacto, está a punto de desplegarse. Así sea el diseñador de diapositivas o la presentación, ¿eh?
A veces es más fácil, es justo ahí para que si quiere pueda ir haciendo anotaciones o señalamientos. Bueno, pues realmente, Adelante. concretamente, bueno, el punto es tal vez definir un ensayo clínico en donde quiero determinar principalmente los niveles de vitamina D, específicamente dicotomizada como normal o bajo. El estado basal principalmente en pacientes con linfoma difuso de células grandes B, y el desenlace que quiero evaluar es prácticamente la presencia de respuesta. Sinceramente, desde el punto de vista de estudio transversal como tal, tal vez la única idea que se me ocurre es tal vez determinar los niveles de vitamina D en una cohorte tal vez no estratificada, aleatorizarla y cuantificar prácticamente los niveles de vitamina D. No sé si estamos bien en ese aspecto. Bueno, Aquí estoy. Sí escuché muy bien, doctor. sí, entonces, Es claramente un enfoque causal, ¿cierto? enfoque causal prácticamente. Aquí el punto principal es que existen estudios ya desarrollados desde el 2014, en donde se ha observado más que nada el efecto sobre la sobrevida global y sobre la sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, existen dos puntos muy importantes respecto a la vitamina D. Número uno, o es prácticamente la vitamina D consumida por la misma neoplasia, o el paciente per se tiene un nivel bajo nutricional de vitamina D. Esos son los dos puntos principales. Entonces, aquí la definición, prácticamente la maniobra de cuantificar la vitamina D como causal, independientemente del manejo. De hecho, eh, en el manejo, pues prácticamente comento el manejo principal para este tipo de pacientes de R-CHOP, con R-CHOP. Lo único que prácticamente tal vez mi definición desde el punto de vista de aleatorización, o sea, concretamente eso, eh, pues bueno, pues o sea, me bajaría tal vez el número de observaciones o la muestra sería diferente, realmente no. Claro. Bueno, digamos, hagamos un paréntesis pequeño en cuanto a el enfoque de ensayo. Dice aquí en maniobra vitamina D normal, es decir, sujetos que preliminarmente han sido tipificados como normales en sus niveles de vitamina D, normales en algún momento aleatorio de muestreo, contra un grupo que estuvo bajo de vitamina D. Entonces, a eso se les asignará una intervención, Sí, de ¿cierto? hecho, prácticamente sería antes de iniciar la quimioterapia, la cuantificación de vitamina D. Mm. Y prácticamente, pues lo que, bueno, deseo observar si los pacientes con vitamina D normal adquieren mayor respuesta completa en relación a los pacientes con vitamina D bajo, como tal. Expuestos a un tratamiento idéntico, A un o sea, tratamiento idéntico, en este caso sería R-CHOP con 6, o sea, 6 ciclos de R-CHOP. R-CHOP, que es, discúlpeme. R-CHOP es un esquema de tratamiento. ¿Un suplemento? No, R-CHOP es un esquema de quimioterapia, doctor. Ah, ok, ok. Pero la maniobra entonces, ¿cuál va a ser? Digo, en este diseño, parados todavía en la idea de que es un ensayo. Es un ensayo, sí, prácticamente la mayoría sería determinar los niveles de vitamina D, prácticamente. La utilización de R-CHOP, pues prácticamente es algo estandarizado, está prácticamente con las dosis Va a definida. ser una característica de sus sujetos. Todos los sujetos van a estar expuestos a su esquema quimioterapéutico. Exactamente en la demarcación diagnóstica, pues prácticamente pues manejo Ok. las edades, pacientes manejados con esquema de R-CHOP y el estudio histopatológico por inmunohistoquímica. Y allí mismo usted nos acaba de explicar que previo a la exposición al esquema quimioterapéutico, tendrá que saber cuál es la prevalencia de hipovitamina D o normovitamina D, no sé si exista. Exactamente, sí.
plausible hipervitamina D, ¿no? Hipervitaminosis. Pero eso es un ejercicio justamente transversal, ¿no? Tomarle una fotografía a su grupo de selección y definir los niveles de vitamina D. Ha sido complicado asociar un solo elemento bioquímico a un efecto tan florido y complejo como lo es el responder o no responder, ¿no? Digo, pero pues es te lo comento porque hubo muchos trabajos que trataban de posicionar al suplemento de vitamina D ahora que fue la pandemia en un mejor desempeño inmune, ¿no? Para evitar desenlaces como hospitalización, intubación, muerte. Y hay mucha distorsión del hilo causal que uno pueda querer trazar entre el estado basal de su vitamina D, el efecto de la ingesta de vitamina D por alimentos, por suplementos y la respuesta inmune como tal, ¿no? Como que de repente hay un salto cuántico entre esto sucede en un modelo in vitro, esto sucede en modelos matemáticos y de repente el paciente mejora. Como que no hay suficiente información que, por cierto, tendría que formar parte de su marco teórico y de los estudios antecedentes para explicar estos criterios. ¿Se acuerdan de los criterios de causalidad de Bradford y Hill? En donde uno justamente viera cómo hay suficientes elementos teóricos que permitan acomodar en un modelo multicausal la idea de que un suplemento o el estado serológico plasmático de un parámetro bioquímico tenga esa relevancia clínica, ¿no? Al grado de condicionar, de ser, decíamos, en un modelo multicausal, ser una causa necesaria, una causa solo componente de el fenómeno aquí llamado respuesta completa o respuesta parcial o no respuesta, etcétera. ¿Sí me explico, doctor? Sí, claro que sí, doctor. Y bueno, justo ahora mismo que nos explicaba usted, digo, alcanzo a ver que uno puede hacer un corte o cross-sectional, que es como la traducción de un cross-section, una sección, un corte transversal en el estado basal, para que usted diga, bueno, yo desconozco cuál es la prevalencia de hipovitaminosis D en los pacientes que van a ser expuestos al shock y me es muy importante, ¿no? Esa es una primera pregunta clínica que tendría que poder responder bien con con una propuesta transversal. Decía, aunque no es lo que explique todo su proyecto, sí podría ser un objetivo secundario, decir, primero debo saber la prevalencia de hipovitaminosis D en mis pacientes con este estado oncológico, en el pre, y hacer una medición después de ser expuestos. No sé si ellos se suplementan o no. Y si tomamos la fotografía en su desenlace, si hacemos allí el corte y tomamos la foto en el desenlace y ponemos en esa foto de camiseta roja los de respuesta completa, de camiseta amarilla los de respuesta parcial, después de otros colores a los otros grupos que usted categoriza de acuerdo a cómo les fue, y les vemos en los ojos quién tenía buen nivel o mal nivel de vitamina D, bueno, es como para que usted diga asociación de los niveles de vitamina D con el grupo final en el cual se acomodaron, ¿no? Se autoasignaron precisamente. Y los factores asociados, ¿no? No solo la vitamina D. Digo, estoy tratando de mantener esta analogía de la fotografía en la que todos los sujetos estén caracterizados por su tipo de respuesta, pero se les haya podido medir el nivel de vitamina D y además otros elementos que salieron en la foto, ¿no? No lo sé, los recuentos celulares Nuestra o carga tumoral prácticamente. exacto. Vamos, todas las características que alcancen a salir en esa fotografía y que al final uno tendría que estudiar como factores que puedan estar asociados al tipo de desenlace, que en este caso es el tipo de respuesta tumoral. Ese sería otro momento de hacer un buen transversal
en este trazo causal que usted nos dibuja en su diseño arquitectónico. Desde mi perspectiva, este diseño arquitectónico es de carácter observacional porque usted solo hará maniobras de medición, según veo, y eso es observacional. Recordemos que el experimental o ensayo controlado aleatorizado, el investigador controla la maniobra de exposición, sea una maniobra terapéutica, es decir, de intervenir, aplicar algo que modifique la condición del sujeto de su estado basal, o incluso suprimir algo, ¿no? Es decir, restringir algún tipo de intervención, alimento, elemento ambiental. O sea, pero al final de cuentas está controlando la exposición a ese factor, igual que controlando las características de los sujetos y cegando su asignación, que aquí no podría, justo usted lo mencionaba, ¿no? Sería un poco difícil cegar algo porque pues no hay una intervención al menos visible en su esquema. Yo al principio había entendido como que, bueno, les vamos a dar vitamina D a algunos y a otros no, de acuerdo a sus niveles, pero bueno, el esquema no deja verlo así. Exactamente, doctor. Y concretamente sería una cohorte prácticamente, ¿no? Si usted plantea que varias veces va a medir la vitamina D, eso lo convierte en longitudinal y podría ser planteado como una cohorte, ¿no? Recordemos que en la cohorte, pues existen sujetos expuestos en comparación de unos no expuestos a algún factor que uno presume ocupa un lugar preponderante en un modelo de multicausalidad, como para demostrar que es importante, que es relevante. Y sobre todo que uno, si viaja en el tiempo hacia el pasado, si pudiera modificar ese factor, pues entonces modificaría el desenlace en cuanto a que no lo presenta, o presenta un mejor grado de respuesta en este caso, etcétera, ¿no? Digo, eso es lo ideal, para que no quede uno en, ok, encontré la variante genética B1 contra la B2 y les va peor a la B1, pero desafortunadamente no podemos hacer nada por modificarla. Bueno, pues ya se sabe, pero a lo mejor es parte de los elementos pronósticos que uno tiene que tomar para intervenir de manera más agresiva, menos agresiva, no lo sé. Pero a lo que me refiero es a que a veces uno busca elementos como factores de riesgo que pues se quedarán allí como factores de riesgo y que lo ideal, eh, eh, en el mejor modo de ver funcionar las cosas es que uno sí trate de encontrar factores que pueda en determinado momento controlar, ¿no? Como es el caso de alguna posible suplementación. Lo que decía es que sí es un poco complicado alcanzar este, a depurar, ¿no? A apelar, digamos, el efecto que la vitamina D pueda representar. Sí, doctor. De hecho, pues prácticamente la suplementación, pues también la consideré, pero hay un punto teórico en el que pues prácticamente se comenta entre más carga tumoral, los niveles de vitamina D son menores, o sea, sería por consumo de la neoplasia. Entonces, realmente no se me haría ético suplementar. Tal vez hoy en ese momento únicamente observar. Claro. Sí, sí, exacto. Sí, doctor. Se antoja interesante como para hacer estos cortes, sobre todo si regresamos al punto, ¿no? En el que cuando uno hace sus transversales, pues no los planifica en el futuro, sino en situaciones que ya han sucedido. Justamente es, por decirlo, es fotografía histórica de los fenómenos, ¿no? Sí, Y es gracias a esa foto histórica de ciertos grupos que uno podría suponer asociación de ciertos factores y ahora sí aventurarse a estudiarlos en sentido prospectivo. sí, pero realmente Hacer varios. la vitamina D no se mide de forma rutinaria, ¿no? Vamos a decirlo así. Ah, ok. No yace esa información en el No, ya sé esa expediente. información y por ese motivo, pues, sería una observación prácticamente, eh, bueno, solicitando la anuencia para tener esta determinación, ¿no? Claro, digo, si lo plantea usted como un transversal, justamente
en el que pretenda, junto con otros elementos clínicos y bioquímicos, asociar los niveles de vitamina B, de vitamina D al grado de respuesta, bueno, es que justamente allí el demostrar que la vitamina D baja es más prevalente en aquellos que progresaron o que no tuvieron respuesta, bueno, al menos demostrar la fuerza de asociación, ¿no? Es Sí, decir, pues el 90% de sujetos en un grupo balanceado en donde hay una distribución equitativa, no sesgada de sujetos que están en respuesta completa, parcial, sin respuesta y progresión, se observa que el 90% de los sujetos en progresión tienen en efecto niveles bajos de vitamina. Si bien no puede uno decir, esa es la causa de que se asignaron a grupos sin respuesta o progresión, al menos hay una fuerza de asociación. Y uno podría entonces ya ahí brincar a un análisis multivariado, es decir, qué otros elementos, aparte de la hipovitaminosis D, se asocia, ¿no? Eh, como factor de riesgo. O lo contrario, demostramos que aquellos que tienen respuesta completa, todos tenían niveles normales de vitamina D. Eh, por lo tanto, parece ser un factor protector, ¿no? El siguiente paso es eso, a seguirlos en el tiempo y demostrar justamente que en su historial de tratamiento, de apego al manejo nutricional, su vitamina D siempre se mantiene o va de baja a normal, justo más o menos diciendo, pues sí, porque lo explicado en teoría es que reduce volumen tumoral, pues deja de haber ese consumo supuesto y entonces recupera su vitamina D del paciente y por lo tanto está en la ruta de ubicarse en aquellos de respuesta completa. Pero eso sería ya el seguimiento, ¿no? Pero mientras partió de una prevalencia de las anomalías de la vitamina D en los sujetos que concluyeron su R-CHOP, por decirlo, ¿no? sí, doctor, claro que sí. Bueno, Bueno, doctor, gracias. muchas gracias. No, al contrario, doctor, gracias a ustedes. Listo. Pues bueno, bueno, así es como entonces decíamos que en la tablita inicial, yo creo que eso es algo con cerrar. En esta tablita inicial, pues no perderla de vista en cuanto a que prácticamente los elementos de prevalencia que incluso están mencionados en nuestros antecedentes o en nuestro marco teórico, pues se construyen así, con encuestas transversales. Como vemos, los estudios por complejos y ramificados que puedan crecer como un ensayo controlado o las cohortes, siempre tienen elementos de prevalencia que nos ayudan a estimar la magnitud de los fenómenos, ¿no? Tanto de sus factores determinantes hacia una causa, como sus causas, sus características en el estado basal, comparar el tamaño de los grupos y sus características. Por ejemplo, cuando se hacen seguimientos de cohortes y se compara si un tratamiento es superior a otro, si un tratamiento es superior a un placebo, pues los grupos que uno compara deben tener características muy parecidas, ¿no? Es decir, la prevalencia en cuanto a ciertas características, o sea, prevalencia no siempre es de características patológicas, sino de que pues tienen el mismo grupo etario o rango etario, probablemente el mismo sexo, probablemente el mismo tiempo de enfermedad, etcétera. Es decir, allí es cuando hacemos pequeños cortes transversales en las poblaciones que tratamos de analizar. Y así es como estos elementos transversales se esconden en los cimientos de proyectos que eh, a posteriori nos permiten ya alcanzar una inferencia causal más completa.
compleja, ¿no? Modelos multivariados, etcétera. Y entonces, pues bueno, con esto, si están de acuerdo, cerramos la revisión de este elemento, que es uno de esos 4. Falta revisar casos y controles y pues el cierre de estos 4, de esta pila de 4 modelos metodológicos, que son los más utilizados en medicina clínica, será con los ejercicios de cálculo de las medidas de asociación, precisamente, ¿no? La razón de riesgos, el riesgo relativo, los ORs, para que ya lleguemos a un nivel, decíamos, inferencial, ¿no? Más que solo descriptivo, tanto para casos controles, para encuestas, para cohortes o en su caso, ensayos clínicos. Si no hay alguna otra cosa que quieran agregar, lo seguimos comunicando a través del chat. Y pues nos vemos la siguiente semana ya con esta sesión de cierre para completar esta parte que es la de modelos metodológicos. Bueno, decíamos avanzar en estos otros aspectos ya del desarrollo del plan de análisis estadístico, que implica que conozcamos cómo está compuesta nuestra población, si son grupos comparables o no, si tienen una distribución normal o libre, y basados en eso, pues identificamos qué prueba estadística o de hipótesis es la pertinente para poder ayudarnos a demostrar no solo la significancia estadística de la diferencia o relación que pueda haber entre estas variables, sino que no perdamos de vista pues estas medidas de relevancia clínica que son las que vamos a aprender a calcular la siguiente sesión. ¿Algún comentario que quisieran agregar antes del cierre o nos vamos ya al cierre de la sesión? Bueno, si siguen despiertos, no olviden apagar sus compus. Que estén muy bien, les agradezco que hayan podido mover su horario para la sesión de hoy y que pasen buena noche. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.